revelado, su increíble transformación tras el doloroso engaño y el sorprendente nuevo amor con ella. El viento suave de Cuesalán acariciaba el rostro de Daniel, pero su interior estaba hecho un torbellino. Había regresado tras la traición de Alicia, y aquel pequeño pueblo que había sido refugio en su infancia ahora se sentía como una prisión. En la cooperativa agrícola donde trabajaba, sus manos sabían de la tierra, pero su corazón estaba en un estado de quiebre. Por un momento, la melancolía se apoderó de él, convirtiendo su esencia en una sombra. ¿Sería capaz de recomponer su vida después de perder no solo a su prometida, sino también su amor propio? La finca de su abuelo, un legado que debería honrar, se había convertido en un yugo. Cada rincón de esas tierras susurraba la voz de un pasado inclaudicable y la traición del tío Memo, un socio corrupto que había aprovechado su ausencia. Daniel se sentía atrapado entre la expectativa familiar y el peso de su corazón destrozado. La angustia lo estrangulaba y la presión de enmendar el destino lo paralizaba. ¿Cómo podría enfrentarse a la deshonra que había traído su abandono? Dudar de sí mismo era un lujo que no podía permitirse en un entorno donde el fracaso resonaba como el eco de un tambor moribundo. Con cada día que pasaba, las esperanzas de su familia se convertían en un puñado de cenizas. Mientras su mente se atormentaba con recuerdos de momentos felices, la posibilidad de recuperar el control de su vida parecía un sueño lejano. Todo cambió, inesperadamente, con la llegada de Sofía. Su risa vibrante y su espíritu inquieto irradiaban una luz que desbordaba las paredes de su mundo gris. Ella no solo hablaba de agricultura sostenible, sino que compartía un entusiasmo por la innovación que comenzaba a calar hondo en Daniel. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada conversación que tenían, Daniel comenzaba a vislumbrar un camino hacia el rescate de su legado. Juntos, trazaron planes que prometían revitalizar la finca, unir a los agricultores y recuperar la identidad agrícola que había sido socavada. Pero a medida que sus ideas empezaban a fraguarse, el tío Memo se erguía como un obstáculo en la sombra. Los murmullos de los agricultores sobre las intenciones de Daniel eran un eco constante, una sombra de desconfianza y resentimiento que lo envolvía. La presión se tornaba insoportable. En reuniones llenas de miradas penetrantes, su voz tambaleante, pero decidida, resonaba en las paredes de la sala. Sentía la tensión palpable, como un estallido inminente. Algunos lo apoyaban, pero otros lo miraban con la desconfianza que viene de recordar viejos fracasos. ¿Podría realmente convertirse en el líder que necesitaba su pueblo, con un corazón quebrantado y un pasado que aún lo atormentaba? Mientras los rumores crecían a su alrededor, un momento de profunda angustia lo encontró. Sintió las manos heladas del miedo apretando su pecho, y de repente, revelaciones ocultas salieron a la luz. Documentos olvidados, secretos enterrados que podrían poner fin a la opresión del tío Memo. En ese instante abrumador, Daniel comprendió que su camino hacia la justicia y la redención no dependía solo de él, sino del legado que debería reclamar. Con el sol ocultándose tras las montañas, el dilema lo envolvió en un torbellino de emociones. Su futuro colgaba delgados hilos de esperanza y miedo, y en una pausa desgarradora, sus ojos se encontraron con los de Sofía. Llenos de determinación y complicidad. ¿Podría realmente alzar la voz y desafiar las sombras que lo rodeaban? Las respuestas estaban ahí, aguardando, pero un grito resonante en su corazón lo dejó en blanco. Un nuevo capítulo apenas empezaba. La claridad del amanecer trajo consigo un renovado sentido de propósito. Daniel se despertó con el eco de su descubrimiento aún resonando en su mente, los documentos, el poder que representaban y la posibilidad de cambiar su destino y el de su tierra. Ya no podía permitirse vacilar. La urgencia de actuar lo empujó a tomar decisiones que, hasta ahora, había postergado.
Desayunó rápidamente, sin prestar atención al aroma del café, absorbido en sus propios pensamientos. Hoy sería el día en que se plantaría firme frente al tío Memo. Cada palabra de Sofía resonaba en su corazón, había prometido apoyarlo, pero él sabía que el verdadero desafío eran las batallas que libraría internamente. Al salir de la casa, sintió el roce del viento en su piel y, por primera vez en semanas, exhaló con la determinación de quien lleva una carga pesada. Al llegar a la cooperativa, el ambiente se sentía tenso. Miradas de reojo se cruzaban entre los agricultores, como si los rumores se hubieran convertido en un hilo oscuro que unía sus corazones cautelosos. Daniel se hizo a la idea de que el primer paso hacia la recuperación de su legado era reconocer su debilidad y convertirla en fortaleza. No era solo su historia la que estaba en juego, era la dignidad de todos aquellos que habían confiado en él. El encuentro programado con tío Memo no podía ser pospuesto. Las dudas acechaban en su mente, cuestionando si realmente podría sostener esa conversación. Pero la rabia y el dolor que sentía por su traición se convirtieron en combustible. Con cada paso hacia la oficina del socio corrupto, las dudas se disiparon un poco más. Las puertas de la oficina estaban entreabiertas. Al entrar, se encontró con la mirada despectiva de Memo. «¿Qué quieres, chico?», preguntó, con desdén. Daniel, aunque enrojecido por la presión del momento, levantó la mirada y dejó escapar sus palabras con una firmeza que ni él sabía que tenía. «Quiero hablar de las cuentas de la cooperativa. Quiero que me digas dónde están los documentos». La risa burlona de Memo resonó en la pequeña habitación. «¿Qué los documentos? ¿Por qué debería hacerlo? Solo eres un niño perdido que intenta recuperar lo que nunca tuvo». Daniel sintió una oleada de ira y frustración junto a una lucidez acerca de sus verdaderas habilidades. Aquella falta de respeto no podía seguir. Era hora de destapar la corrupción y la manipulación. Las palabras fluyeron de su alma sin más. Al hablar sobre los cambios en el manejo y las irregularidades que había descubierto, su voz se volvió más fuerte, más clara. Los agricultores comenzaron a escuchar desde la puerta. Justo en ese instante, Sofía apareció, apoyándose en el umbral. Sus ojos brillaron con orgullo y determinación. No estaba sola, un grupo de agricultores había decidido respaldar a Daniel. Un respaldo que él no anticipó, pero que en verdad necesitaba para enfrentar a su enemigo. Fue el momento culminante que no había imaginado, el despertar de su liderazgo. El tío Memo se dio cuenta de que el terreno se escurría de sus manos. A medida que las palabras de Daniel resonaban, los murmullos de asentimiento se multiplicaron entre el grupo. Despojado de su autoridad, Memo retrocedió, incapaz de manejar la presión creciente. Pero el enfrentamiento no había terminado. Daniel sentía que tenía la oportunidad de dar un golpe decisivo, y a la vez, un miedo hacia las consecuencias de sus acciones. La voz de su pasado lo llamaba, mientras vislumbraba lo que vendría a continuación. Tomó una respiración honda y se preparó para exponer las irregularidades que tanto temía. Era solo el comienzo de su lucha, pero ya estaba decidido a no ceder. Los secretos aún estaban ocultos, pero su descubrimiento podría cambiarlo todo. El dilema en su interior crecía, ¿estaba listo realmente para enfrentar todo lo que estaba por venir? La tensión era palpable, y el momento decisivo llegó mientras todos esperaban con expectación. La pregunta que lo atormentaba era clara, ¿podría sostener la carga de la verdad y alzar su voz sin caer en el abismo que tantas veces había temido? En ese instante, las palabras en su mente se sucedían inexorablemente, preparándolo para enfrentar la tormenta. Era el momento de la verdad, y él sería el protagonista de su propio destino. La tensión en el aire era densa, como si cada agricultor presente contuviera la respiración, esperando que las palabras de Daniel rompieran el silencio que había esperado demasiado tiempo. En ese instante, sintió que las sombras de la duda y el miedo se desvanecían, reemplazadas por una claridad intensa. Memo, sé que has manejado las cuentas de manera corrupta. Sé que te has enriquecido a costa de la cooperativa, declaró Daniel, su voz resonando con una firmeza recién descubierta. Las miradas de los agricultores se centraron en él, algunos con incredulidad, otros con la esperanza de que finalmente alguien tuviera el valor de enfrentar a su opresor.
La expresión de tío Memo cambió de desdén a una mezcla de rabia y sorpresa. Se encontraba acorralado, y eso le hizo rebelarse aún más. No tienes idea de a quién te enfrentas, niño. ¿Crees que puedes cambiar las cosas solo porque has leído algunos documentos? No mereces este lugar, lanzó, apretando los puños en un intento de proyectar control ante su inminente derrota. Daniel sintió una chispa de indignación. Aunque Memo intentaba intimidarlo, en lugar de retroceder, se sintió más empoderado. Era el día en que iba a reclamar no solo lo que pertenecía a los agricultores, sino también lo que por derecho le pertenecía a él. Recordó el sacrificio de su padre, la lucha de su madre y la confianza puesta en él. Cuesta creer que, después de todo lo que has hecho, aún creas que puedes hablarme así, replicó, sintiendo que cada palabra se llenaba de sustancia. Estoy aquí para tomar de vuelta lo que es nuestro y para asegurarme de que tú y otros como tú no puedan hacer daño otra vez. Cada afirmación de Daniel era un paso hacia su transformación. La impotencia que había sentido durante tantos años comenzaba a desvanecerse, dando paso a un sentido renovado de autoeficacia y resiliencia. Las palabras salían de su boca con la claridad de alguien que ha tocado fondo y ha decidido levantarse. Encontró en aquel enfrentamiento no solo la lucha por la verdad, sino también la reafirmación de su identidad. Mientras tanto, el grupo de agricultores comenzó a murmurar, y ese murmullo se volvió un clamor de apoyo. «Dilo, Daniel», gritó uno de ellos. «Estamos contigo». Esa explosión de aliento colectivo le dio a Daniel una energía adicional, permitiendo que el eco de su voz se expandiera más allá de la oficina, tocando a todos los presentes. A medida que se adentraba en las irregularidades contables, cada revelación se sentía como una pequeña victoria. Con cada versión del engaño que desenmascaraba, Daniel reconocía su propia valentía. La luz de la verdad brillaba en su corazón, y la carga que había sentido era ahora un impulso hacia adelante. Pero también sabía que el camino no sería fácil. El rostro de tío Memo se tornó paliducho, comenzó a perder su control y empezó a dar pasos hacia atrás. Daniel, instintivamente, supo que no podía permitir que su enemigo escapara. Era una batalla que deseaba ganar, no solo para él, sino para todos aquellos que tenían esperanzas puestas en un futuro mejor. Pero justo cuando pensó que estaba alcanzando la cima de su gran confrontación, una sombra oscura se proyectó en la puerta. Otro hombre apareció, uno que Daniel conocía muy bien. Era la figura de su pasado, alguien que había hecho todo lo posible para desestabilizar su vida y que, por lo tanto, parecía estar allí en el momento más crítico. La intrusión de este nuevo personaje lo llenó de inseguridad. Daniel se enfrentaba a un nuevo dilema que podría cambiar absolutamente el rumbo de su lucha. ¿Podía realmente enfrentar no solo a Memo, sino también a los que alguna vez pensó que había dejado atrás? El dilema se agudizaba, y una nueva batalla se asomaba verticalmente ante él, amenazando con fracturar su creciente confianza. La pregunta que dominaba su mente se repetía: ¿podría sostener la verdad en medio del caos que a su alrededor comenzaba a surgir de nuevo? Esa incertidumbre lo envolvía, al tiempo que instintivamente sabía que estaba a punto de cruzar un umbral determinante en su vida. ¿Sería capaz de forjar su camino a pesar de los nuevos desafíos que se manifestaban en su horizonte? La presencia del hombre en la puerta lo paralizó brevemente. Era Manuel, un antiguo colega que había estado siempre un paso por delante, ya sea en la escuela o en sus primeras experiencias laborales. Las viejas rivalidades revivieron en un instante. Mientras el burbujeante ambiente a su alrededor continuaba surgiendo en apoyo a Daniel, su mente luchaba por conjurar recuerdos de decepciones pasadas. En ese momento crucial, debía decidir si iba a dejar que esos ecos del pasado recontextualizaran su valor y determinación. Manuel sonrió de una forma que destilaba arrogancia. ¿Creías que podrías enfrentarte a Memo sin enfrentar los fantasmas de tu pasado? Esto es solo el comienzo, Daniel, dijo con un tono que desbordaba una confianza irritante. Las palabras resonaron en el aire, como un eco burlón. Sin embargo, Daniel sabía que no podía dejar que la presencia de Manuel desatara su inseguridad. Había trabajado arduamente para despojarse de las sombras que lo habían atormentado.
Con cada recóndito rincón de su ser, Daniel sintió que estaba en la cúspide de una prueba, no solo para los otros, sino fundamentalmente para sí mismo. Observar a Manuel le provocó una mezcla de angustia y determinación. Pasaron fugaces imágenes de su infancia, el deseo de superarlo, la desesperación por demostrar que era más que un mero el hijo de. Pero esas imágenes se desvanecieron rápidamente, doblegadas por la convicción de que el poder de la verdad lo respaldaba. No estoy aquí para jugar a los viejos juegos, Manuel, replicó, en voz firme. Estoy aquí para hacer justicia. Así como un boxeador tira un golpe decisivo en la última ronda, Daniel sintió la inercia de su propio desarrollo personal empujándolo hacia adelante. Se había alzado sobre su pasado y en esa confrontación había comenzado a forjar no solo su identidad, sino también su futuro. Mientras desmenuzaba las cuentas corruptas, su mente empezó a trazar una estrategia más allá de lo que había revelado hasta ese momento. Daniel entendió que la verdadera victoria no solo involucraba detener a Memo, sino también sellar el destino de Manuel, un hombre que había burlado su progreso a lo largo de los años. Con un giro calculado, se dirigió a los agricultores presentes. La verdad que he encontrado no solo nos pertenece, sino que debemos usarla como una arma para seguir adelante. Cada cifra errónea es un ladrillo en su castillo de mentiras. Los murmullos se intensificaron, resuena un nuevo grito de determinación, un viento fresco de apoyo rodeaba a Daniel. Sin embargo, sabía que liberarse de su pasado significaba algo más que enfrentarlo. Cada palabra pronunciada podía llevar a la unidad entre sus compañeros y demostrar que temores antiguos ya no tendrían lugar en su vida. En la lógica de sus pensamientos, se fue dibujando un plan más grandioso. No era suficiente con intentar destruir a Memo, era esencial construir algo sólido sobre un nuevo fundamento. Tenía que reunir a los agricultores, crear un sistema de transparencia que asegurara que nunca más podrían ser explotados. Así, no solo ganaría una batalla, sino también la guerra. Pero justo cuando la confianza de Daniel comenzaba a consolidarse en un arco de esperanza, Manuel dio un paso al frente. ¿Y si te dijera que las tuercas de este engranaje son más grandes de lo que crees? ¿Estás preparado para lo que realmente estás a punto de descubrir? La pregunta cayó como una bombilla encendida, mientras el aire se tornaba pesado de expectación. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en su mente. Esto no era solo un enfrentamiento con su historia, era un indicio de que su batalla trascendía su inmediato entorno. La certeza temeraria que lo había impulsado se transformó abruptamente en una inquietud del tamaño del mundo. De pronto, la verdad parecía ser un arma de doble filo. Se iba acercando a un parpadeo oscuro, que amenazaba con avasallarlo. La transformación de Daniel estaba a punto de llevarlo a una revelación que reconfiguraría no solo la lucha contra Memo, sino su propia existencia. Mientras la tensión crecía, la pregunta seguía resonando en su mente. Estaba preparado para enfrentar una verdad que podría sacudir hasta los cimientos de su autoconcepto, ¿y quién quedaría de pie cuando todo hubiera terminado? Esa revelación pendía en el aire, deslizándose como un presagio que lo atrapaba y desnudaba todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La inquietud que se apoderó de Daniel se intensificó con cada latido de su corazón. La declaración de Manuel no era solo un desafío, era un recordatorio de las dimensiones que aún no había considerado. En su afán por desmantelar la red de corrupción que había apoderado su comunidad, había pasado por alto las conexiones más profundas que ligaban a las sombras de su pasado con el presente. Éramos más que competidores, Manuel, pensó, frenando la creciente frustración. La historia entre nosotros está intrínsecamente ligada a lo que me esfuerzo por cambiar. Aquella enemistad que había surgido en sus años formativos ahora marcaba la pauta de la lucha que libraba. Su mente comenzaba a funcionar como un engranaje en movimiento. Un impulso de acción lo llevó a tomar nota de cada palabra de Manuel, transformando su incertidumbre en materia prima para su propio crecimiento. Puede que Manuel supiera más de lo que estaba denunciando, pero Daniel también había cultivado un conocimiento invaluable durante su trayectoria. Si hay más en juego, entonces también tengo más herramientas, se dijo, con un nuevo sentido de propósito. Mientras enfrentaba a los agricultores, sintió la presión de cada mirada. El peso de sus expectativas se sentía tangible, casi como una carga física.
Sin embargo, también era liberador. Tengo que ser claro sobre lo que está en juego. Esta no es solo una batalla contra Memo, sino una transformación radical de nuestras vidas, se reafirmó. Siguió hablando, las palabras fluyendo con confianza. Cada uno de nosotros ha sufrido en silencio, pero eso se acabó. Necesitamos unir nuestras voces, no solo contra la corrupción, sino también en busca de un futuro en el que podamos prosperar sin miedo. El aplauso que siguió a sus palabras resonó como un bálsamo en su alma. Sin embargo, Miguel, uno de los agricultores más escépticos, alzó la mano. ¿Y si estamos luchando contra un gigante que está más integrado de lo que pensamos? ¿Qué nos asegura que esto será diferente? La pregunta era directa y cortante. Daniel sintió como las dudas de sus compañeros se adherían a su pecho, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. La certeza de nuestras luchas individuales es lo que nos dará la fuerza, respondió, cada palabra pesando con determinación. No estoy diciendo que será fácil, pero juntos podemos entrar en la sombra y encender una luz. Mientras el grupo discutía cómo podían estructurar el nuevo sistema que proponía, Daniel se dio cuenta de que cada palabra debía ser transmitida con meticulosidad. Era vital que entendieran lo que había en juego y que lo hicieran en unidad. Era en ese momento de revelación que finalmente aceptó su papel de líder, aunque le aterraba. Por un instante, el sonido de las voces se desvaneció. Todo lo que había imaginado desde su niñez cobraba vida, liderar, tomar decisiones, hacer un cambio. Y, sin embargo, Manuel seguía ahí, como un espectro acechante que se negaba a desvanecerse. Una mezcla de temor y desafío cruzó por su mente, ¿realmente estoy listo para lo que está por venir? ¿Y si la verdad sobre Memo y sobre mí mismo escapa a mi control? Esa realidad lo empujaba hacia la incertidumbre, pero su deseo de romper el ciclo de opresión era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ella. Con cada argumento y cada estrategia discutida, Daniel comenzó a vislumbrar la posibilidad de un nuevo amanecer. A medida que se desvanecía la resistencia inicial, comenzaron a surgir nuevas ideas y colaboraciones. Sin embargo, su mente no podía librarse de la inquietante pregunta que proseguía a cada paso: ¿qué pasará cuando la verdad oculta detrás del poder actual salga a la luz y qué precio habrá que pagar por ella? Momentos más tarde, Manuel se acercó una vez más, con una expresión que en sus profundidades hablaba de seguridad y desafío. «Sabes, Daniel, aún no has descubierto el verdadero alcance de este enfrentamiento», murmuró. Las palabras de Manuel giraron en su cabeza como un eco. La revelación que tanto anhelaba podría ser el abismo que lo llevara a un nuevo nivel de crecimiento, o la caída que lo arrastrara al desasosiego. La única certeza que lo acompañaba era que el futuro se precipitaría. Mientras se sumergía en la conversación, algo hizo clic en su interior. Quizás sea momento de dejar de temer lo desconocido y aprender a dominarlo. Esto no es solo acerca de mí, sino de todos nosotros. Esa nueva perspectiva se erguía poderosa, transformándolo, preparándolo para lo que quedaba por delante. Y así, con el aire cargado de posibilidades, sintió que una nueva verdad empezaba a formarse en su interior, enraizándose con fuerza. Pero, ¿estaría realmente listo para desvelar lo que se ocultaba tras la fachada de pronto descubrimiento? Esa pregunta resonó en cada rincón de su mente, preparándolo para el siguiente paso. La atmósfera en la sala se tornó eléctrica mientras Daniel contemplaba su próximo movimiento. Había una tensión palpable en el aire, cada mirada pesando sobre él como si cada persona estuviera a la espera de una chispa que encendiera el cambio que tanto anhelaban. Se sintió al borde de una revelación, pero también de un abismo que podría consumirlo. Debo ser honesto con ellos, pensó, sintiendo que su papel como líder no solo implicaba inspirar. Actualizar los hechos que conocía se había convertido en una obligación ética. Con la cabeza erguida y un firme resplandor en sus ojos, rompió el silencio que reinaba. No puedo prometerles resultados absolutos. La lucha contra la corrupción llevará tiempo, esfuerzo y sacrificio. Habrá momentos en que querrán rendirse, y yo, también. La vulnerabilidad en su voz resonó, creando un extraño vínculo entre los presentes. Pero lo que sí puedo asegurarles es que cada paso que demos juntos nos acercará más a la transformación que necesitamos. Uno de los agricultores, Clara, alzó la mano.
Sus ojos denotaban una mezcla de duda y esperanza. ¿Qué sucederá si hay traidores en nuestro medio? Aquellos que se benefician del orden actual no se quedarán quietos y dejarán que esto avance sin un desafío. La pregunta se instaló como una sombra en la sala. Daniel sintió el escalofrío de la verdad detrás de su declaración. Si tenemos el valor de seguir adelante, también debemos aceptar que la traición puede surgir de donde menos lo esperemos. Lo que debemos hacer es establecer la transparencia desde el inicio. Operar sin secretos, así la verdad será nuestra mayor aliada. Sus palabras parecían calar hondo. Había una base en su razonamiento que resonaba con la realidad, habían sido manipulados durante demasiado tiempo. Ahora el desafío era fomentar la lealtad y la confianza en un entorno que había estado agraviado por el desengaño y el miedo. Él también sentía miedo, el eco del potencial traidor entre ellos se instalaba en su mente pero, de repente, se dio cuenta de algo, era un temor que debía compartir, no ocultar. A medida que la conversación se desarrollaba, comenzaron a surgir subgrupos, hombres y mujeres que discutían ideas con fervor. Daniel, en su alerta, observaba cómo esa energía colectiva podía ser el catalizador de un cambio verdadero. Se sentía revitalizado, en medio de la confusión, el camino hacia adelante empezaba a clarificarse. El líder en él comenzó a afianzarse, y en ese proceso, su visión se volvía más amplia. Descubrió que no solo estaba luchando contra Manuel o Memo, sino contra un sistema más amplio que había logrado segmentar y dividir a sus propios vecinos. Su mente giró en torno a la idea de unidad y colaboración, y su corazón latía con el eco de un nuevo propósito, no solo transformar la realidad externa, sino también la interna de cada uno de ellos. Al final de la reunión, los rostros que antes mostraban incertidumbre reflejaban ahora un delicado brillo de esperanza. Había algo vibrante en el aire, una disposición a avanzar juntos que ahora parecía más tangible. Fue entonces cuando, de pronto, recordó, ¿cómo puedo liderar sin entender mejor a cada uno de ellos, sus temores y sus sueños? Mientras se retiraban, sintió que una nueva inquietud se apoderaba de él. ¿Qué cambios podría hacer para acercarse a las realidades personales de sus compañeros? El deseo de conocer sus historias lo impulsaba cada vez más a ser un líder completo, a romper su propia burbuja de desconfianza y abrirse a ellos. En ese momento, el objeto de su mayor temor y su mayor aspiración se entrelazaron. ¿Podría abrir su corazón a esa nueva realidad sin perderse en la idea de quién debería ser? Una profunda revelación surgió en su mente, una semilla que podría germinar en compostura y empatía. Lo que parecía un simple manejo de liderazgo se transformaba ahora en una búsqueda interna de autenticidad y conexión. Con el ocaso comenzando a dibujar sombras en las paredes, Daniel supo con claridad que el viaje estaba lejos de concluir. La llegada de nuevos peligros era casi inminente. La pregunta que le formaba un nudo en la garganta lo perseguía, implacable: ¿realmente estoy preparado para enfrentar la traición de quien menos lo espero, y cómo eso cambiará mi relación con los demás? La oscuridad comenzaba a cernirse sobre sus pensamientos, pero en su interior brotaba la pequeña luz de un nuevo comienzo. La revelación de su propia vulnerabilidad como líder podría ser su mayor fortaleza en este camino lleno de posibilidades. En ese momento decisivo, Daniel se dio cuenta de que el desafío más grande no solo estaba por venir, se trataba de abrir espacios de verdad y vulnerabilidad a su alrededor. Daniel despertó esa mañana sintiendo el peso de la noche anterior en su pecho. Había sido un momento de revelación, un instante en el que el líder en él había empezado a florecer. Sin embargo, la perspectiva de lo que vendría era abrumadora. La idea de abrirse a los demás significaba no solo lidiar con sus propios miedos, sino también aceptar la posibilidad del rechazo y la traición. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente su propósito. El desayuno transcurrió en silencio. La mente de Daniel giraba en torno a la reunión de la noche anterior. No podía ignorar la sensación de que, a pesar de todo, estaba cruzando un umbral. La vulnerabilidad había sido un paso audaz, y sabía que debía cultivarla, no solo en él, sino en los miembros del grupo. Era evidente que la confianza era un terreno que habían pisado tan poco que cada paso desde ahí sería clave. Decidió que esa jornada sería diferente.
Se propuso tomar la iniciativa y acercarse a las personas de su entorno, uno a uno. Todo comenzó con Clara, la agricultora que había planteado una de las preguntas más difíciles. Enfocándose en su sentido de conexión, buscó dividir la coraza de desconfianza lentamente. Sentía que para transformar la comunidad y su liderazgo debía crear relaciones interpersonales sincera y auténticamente. Camino a su granja, observó el paisaje, sintiéndose como un personaje en una narración no escrita, donde cada persona podría representarle una pieza en el rompecabezas que necesitaba ensamblarse. Al día siguiente, visitó a Clara, encontrándola trabajando en el invernadero. El aroma a tierra húmeda y plantas verdes lo envolvió en una atmósfera familiar y reconfortante. ¿Tienes un momento?, le preguntó Daniel, tomando impulso. En su voz había una fragilidad que nunca antes había expresado. Mientras conversaban, compartió sus dudas sobre la próxima reunión y la importancia de crear un espacio abierto donde todos pudieran sentirse seguros. Clara, al principio reacia, empezó a abrirse sobre sus temores, revelando la carga emocional que había estado llevando como familia durante años. Cada palabra que compartían llenaba los vacíos de su relación. Daniel sintió que se estaba creando un camino hacia la complicidad. Sin embargo, la conversación rápidamente se tornó seria cuando Clara le confesó que había pensamientos oscuros en su mente sobre aquellos que podrían traicionar. Esa revelación lo golpeó como un mazo. No podía retrasar más la conversación sobre lo que temían juntos. Nos enfrentamos a algo mayor que cualquiera de nosotros. La unión es clave, pero ¿cómo podemos estar seguros?, preguntó Clara, sus ojos fijos en los de él. Daniel entendió que su papel era actuar como un espejo, reflejando no solo las inseguridades, sino también el potencial que había en ellos para superar el miedo. Sabía que su responsabilidad se extendía más allá de fomentar confianza, necesitaba activar la valentía en los demás. Con cada interacción, se dio cuenta de que su transformación personal estaba en marcha. Ya no se sentía como un simple líder, sino como un ser humano dispuesto a explorar sus propios límites y los de los demás. La vulnerabilidad de compartir sus propias luchas se volvía un punto de conexión crucial. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido, su mente saltó a la idea de diversificar el modo en que lideraba. La necesidad de una estrategia más inclusiva lo llevó a anotar sus pensamientos en un cuaderno, testimonio de cada encuentro, temor compartido y oportunidades para superar el odio y el miedo. Comprendió que debía estructurar las próximas interacciones, alineando sus encuentros con una meta clara, construir una red de confianza y colaboración. A medida que el sol empezaba a esconderse en el horizonte, una sensación de determinación se apoderó de él. Había un nuevo propósito que implicaba un profundo entendimiento de la humanidad detrás de cada figura en su vida. Pero, al mismo tiempo, una inquietud persistía, los ecos de traición. Seguían claros en su mente, al igual que la pregunta de si era suficiente. En ese instante, Daniel sintió la chispa de lo que podría ser un cambio radical, pero también la presión de su realidad inminente. La lucha estaba lejos de terminar, y mientras se adentraba en la noche, sabía que la verdadera prueba comenzaría pronto. Los rostros de aquellos que había empezado a conocer se convirtieron en un recordatorio constante. ¿Podría liderar sin traicionar su conexión y humanidad? ¿Y qué pasaría si ese esfuerzo resultaba en un despiadado conflicto? La luz de la esperanza que había encendido en su interior seguía titilando, pero ¿sería suficiente para contrarrestar las sombras que acechaban su camino? Cada día traería un nuevo desafío, y el destino de su lucha colectiva colgaba en el aire como un enigma por resolver. La mañana siguiente llegó con un cielo grisáceo que reflejaba el estado de ánimo de Daniel. Mientras se vestía, sintió que el aire pesado de la incertidumbre lo rodeaba. La dualidad entre su deseo de liderar con autenticidad y el temor a ser herido nuevamente crecía en su mente como un eco persistente. Tomando una profunda respiración, decidió que ese día estaba destinado a ser crucial. En lugar de retirarse a la seguridad de la rutina, se comprometió a dar un paso más allá de su zona de confort. Las palabras de Clara resonaban en su mente: la unión es clave. Este mantra sería su guía, aunque sentía el aguijón de la duda pinchándole la piel cada vez que consideraba abrirse ante otros.
Se dirigió hacia la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar que había sido refugio y, a la vez, un punto de encuentro para diversas voces. Confiaba en que las palabras escritas surtirían efecto en sus confiados intentos de crear un espacio donde la vulnerabilidad pudiera florecer. Le resultaba cada vez más evidente que su rol de líder requería una transformación radical, no solo necesitaba ser un ejemplo, sino que debía fomentar un ambiente donde todos pudieran ser vistos y escuchados. Al llegar, encontró a Esteban, el bibliotecario, sumido en la organización de unos libros. A menudo percibía en Esteban una sabiduría serena que venía de su experiencia, y en ese momento, Daniel sintió la urgencia de acercarse. Se sentaron en una mesa rodeada de estanterías polvorientas, y Daniel, sin eludir la verdad de su propia lucha interna, comenzó a compartir su visión de construir una comunidad basada en la confianza. Hay un miedo latente que todos llevamos, un miedo a abrirnos completamente, confesó Daniel, observando cómo los ojos de Esteban iluminaban con comprensión. Pero creo que si comenzamos a hablar de nuestros miedos, tal vez podamos encontrar una salida. Esteban asintió lentamente, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa. Nadie quiere ser el primero en dar el paso. Pero una vez que lo haces, inspiras a otros a seguirte. A veces, lo más difícil es mostrar el camino. Aquella conversación fue como destilar aceite de esencia fresca, una necesidad ardiente en Daniel tenía respuesta, y comenzó a delinear las ideas en su mente para la próxima reunión, formulando preguntas que harían reflexionar a cada individuo. Sabía que necesitaba un enfoque que no solo fuera intelectualmente atractivo, sino que invitara a la introspección y a la conexión emocional. Cada nuevo encuentro le confirmaba que su crecimiento personal era un viaje en continua evolución. Con el paso de los días, lo que antes consideraba debilidades se transformaba en sus mayores fortalezas, y el diálogo con los demás se volvía más significativo. Sin embargo, la inquietud no abandonaba su pecho. Era necesario dar un paso más. Al mencionar a los otros, cada mención de traición que Clara había traído a su conciencia se convirtió en una sombra permanente. Daniel entendía que los días de incertidumbre podrían no terminar pronto y que debía prepararse para un posible conflicto. El próximo encuentro no se trataba solo de sanar y crear vínculos, era un terreno donde las verdades podrían ser dolorosamente liberadas. Mientras nuevos planes empezaban a tomar forma en su mente, su resolución se profundizaba. Los miedos que compartamos hoy pueden ser caminos hacia la reconciliación. A pesar de la enorme carga de esta responsabilidad, Daniel sentía que cada paso lo acercaba más a su verdadero yo. Era un líder consciente de su humanidad, consciente de sus flaquezas y de la potencial traición que lo acechaba. Una ráfaga de viento helado atravesó la ventana, alarmándolo. El frío contrastaba con el calor que había empezado a surgir dentro de él. Mientras se disponía a salir de la biblioteca, sabía que esa búsqueda de conexión era tanto un regalo como un riesgo. Daniel caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, una advertencia inquietante surgió en su mente: lo que había estado construyendo era solo un cimiento, la verdadera prueba estaba por venir. ¿Podría realmente enfrentar las verdades ocultas que asomaban en el horizonte, y cómo afectaría eso su nuevo camino? La respuesta lo empujó hacia adelante, más allá de sus temores, hacia un futuro incierto pero prometedor. Una certeza quedó grabada en su intuición: un encuentro lo cambiaría todo y estaba más cerca de lo que creía. El viento helado que atravesó la biblioteca se convirtió en un catalizador. Mientras Daniel cruzaba umbrales hacia el exterior, la crispación de sus pensamientos se fragmentó en una imagen vívida de lo que estaba por venir. Sabía que lo que había comenzado como un intento de sanar le estaba llevando a un paisaje más complejo y desafiante. La revelación de sus propios miedos palpitaba en su mente. Necesitaba prepararse no solo para abrirse a los demás, sino para enfrentar la posibilidad de que la vulnerabilidad también podría ser un arma de doble filo. Con el corazón aún latiendo en su pecho, decidió hacer una parada en la plaza del pueblo antes de su reunión. Un café humeante resultaría ser el ambiente ideal para ordenar sus ideas. Se sentó en una mesa en la esquina, permitiendo que los aromas envolventes le dieran algo de confort. Frente a él, la imagen de claridad se dibujaba lentamente. La inminente reunión se presentaba no solo como un espacio de revelaciones, sino como un acto de valentía.
Cada palabra que compartiera podría servir como un espejo para otros que, como él, batallaban con sus propias inseguridades. Mientras sorbía su café, su mente comenzó a paralelizar el proceso de la escritura con la narrativa de su transformación personal. No sería suficiente con hablar de los miedos, Daniel también debía enfrentar y comunicar sus frustraciones sobre el pasado. Con cada sorbo, su determinación creció. Hablar de traiciones, comparar las heridas, sería la clave para estabilizar su nuevo rol. La idea no era simplemente compartir dolor, sino emprender un camino hacia la solución. La llegada de la tarde marcaba el inicio de su encuentro. Al ingresar a la pequeña sala común donde se reunirían, la atmósfera era palpable. Una mezcla entre expectativa y aprensión flotaba en el aire. Podía percibir que otros también lidiaban con un cúmulo de emociones, y esa visión despertó una nueva motivación en él. Era un momento de reciprocidad, no solo iba a abrirse, sino que iba a invitar a los demás a ser parte del cambio que tanto anhelaba. Al iniciar la reunión, sus palabras fluyeron con una sinceridad desconocida. Habló sobre la vulnerabilidad como un prisma a través del cual se podía ver la fortaleza. Su voz, inicialmente temblorosa, fue adquiriendo firmeza. En ese instante, la conexión con cada uno de los presentes comenzó a solidificarse. Las historias emergieron, la luz de las experiencias compartidas iluminaba el espacio. Cada confesión revelaba verdades que resonaban en todos. Pero a medida que la conversación avanzaba, la sombra de su pasado acechaba. Una mención de traiciones resonó, y un silencio tenso se apoderó de la sala. La mirada de Clara fue como un dardo, hiriendo la confianza que había comenzado a construir entre él y los demás. Daniel sintió su estómago encogerse. Se debatía entre seguir adelante o cerrar la puerta a ese capítulo incómodo de su historia. Reuniendo coraje, decidió tomar la dirección opuesta. No podemos construir algo nuevo si no estamos dispuestos a enfrentar lo que nos ha dividido, se escuchó decir. La respuesta fue inmediata, murmullo, miradas compartidas y, finalmente, un acercamiento. Era un cálido recordatorio de que solo a través de la honestidad podían empezar a sanar. Ya avanzada la noche, se retiró con una sensación ambivalente. Había sacrificado su vulnerabilidad al grupo, pero también había inventado una nueva red de autenticidad y posibilidad. Aún así, quedó la incertidumbre. ¿Podría enfrentar la realidad de las traiciones pasadas sin desmoronarse? ¿O habría algo más, un elemento perturbador que podría poner en peligro su renovada conexión con los demás? Cuando Daniel pisó el umbral de su hogar, supo que su viaje apenas comenzaba. Poderes desconocidos estaban en juego, y el próximo paso sería más decisivo de lo que había imaginado. Las revelaciones no solo alteraban su comunidad, lo estaban reconfigurando a él, un cambio que lo llevaría a cuestionar no solo su entorno, sino también sus propias creencias en el amor y la confianza. Consciente de que lo más profundo dentro de él estaba a punto de emerger, un eco resonó en su mente, ya no había marcha atrás. ¿Qué verdades guardaba el futuro para él, y cómo eso transformaría su noción de liderazgo y amor? El sol iluminaba el horizonte de Cuesalán cuando Daniel se despertó el día siguiente. Una calma inusual apaciguaba el tumulto de su interior, marcando un nuevo inicio. La noche anterior había sido decisiva, había confrontado sus propios miedos y, en un acto de honestidad, había compartido su vulnerabilidad con los agricultores. Aquel encuentro había sido el primero de muchos, donde el valor se había cultivado entre las sombras de la desconfianza y el dolor. Hoy, se sentía diferente. Hoy, decidió que, por primera vez, estaría en control de su destino. Con un renovado sentido de propósito, se dirigió a la cooperativa. No solo quería hablar sobre la corrupción que había plagado su futuro, ahora también era un líder en la búsqueda de una comunidad más unida. Sabía que aún había mucho camino por recorrer, pero el apoyo de sus compañeros agricultores lo llenaba de confianza. El eco de sus palabras de anoche resonaba en su mente, no podemos construir algo nuevo si no enfrentamos lo que nos ha dividido. Al llegar, encontró a varios agricultores en la sala de reuniones. Un aire de expectativa y compromiso se palpaba en el ambiente. Se dirigió a ellos, sintiendo la conexión que poco a poco se había ido tejiendo entre ellos.
Hoy queremos empezar a construir juntos un frente sólido contra la corrupción que nos ha afectado. No es suficiente con que yo hable, ustedes son parte fundamental de esta lucha. Juntos, nuestro poder es inquebrantable, declaró con firmeza. La respuesta fue una oleada de asientos firmes y rostros asintiendo. Era el momento de compartir no solo la preocupación por el legado agrícola, sino de establecer un plan claro y conciso. Daniel dibujó en una hoja, con mancha de tinta, un esquema sobre cómo podrían organizarse para mantener una vigilancia constante sobre las operaciones de la cooperativa. Propuso revisar los libros contables, incorporar métodos de transparencia y establecer un canal de comunicación directo. La emoción en la sala era palpable. Lo que anteriormente había sido un rayo de inseguridad ahora brillaba con una luz esperanzadora. Daniel comprobó que los sorprendentes giros del destino habían transformado su tristeza en determinación, su soledad en comunidad. La imagen de Sofía, apoyada y participativa, reafirmaba la idea de que el cambio era posible. Ella, con su visión innovadora y su entusiasmo por la agricultura sostenible, se convirtió en una aliada crucial en la búsqueda de un futuro compartido. Mientras discutían los detalles, la presencia de Manuel, su rival del pasado, emergía en sus pensamientos. Aunque seguía siendo un recordatorio de sus dudas previas, sabía que había dejado de ser una sombra de desconfianza. Daniel reafirmó su propia historia más allá de las comparaciones, la superación que había alcanzado y cómo podía guiar a otros a través de sus experiencias. No dejaremos que los viejos fantasmas nos frenen, sentenció, sintiendo que cada palabra reforzaba su liderazgo. Las horas avanzaron y, al final de la jornada, se sentó con los agricultores para un último repaso. La energía era palpable, cada uno de ellos compartiendo sus ideas sobre el futuro. La conversación giró también sobre los miedos ancestrales que atormentaban su comunidad. Daniel escuchó atentamente, reconociendo que había mucho que sanar, pero al mismo tiempo había un compromiso tangible. Estaban listos para luchar por su legado. Con cada paso que daban, de pronto sintió que el ciclo de desigualdad se quebraba. La corrupción encarnada en Tío Memo se transformaba en el símbolo de una lucha colectiva, y la comunidad comenzaba a unirse como nunca antes. Cada mirada y cada ascenso personal se convertían en pequeños triunfos, y cada acuerdo, en una semilla de esperanza plantada en la tierra fértil de Cuesalán. Cuando el sol finalmente se escondió, iluminando el pueblo con tonos dorados, Daniel comprendió que no solo estaba sanando su propio corazón. Estaba ayudando a reescribir la narrativa de su comunidad. La transformación, que una vez pareció lejana, estaba al alcance de su mano. En definitiva, había prevalecido no solo su historia, sino la de todos quienes le acompañaban. El desafío con Tío Memo y sus traiciones se vislumbraba en el horizonte, pero ya no lo enfrentaría solo. En su mente, esbozó el plan de los siguientes pasos, el análisis de cuentas comenzaría al día siguiente. Estamos listos, se repitió, con una confianza renovada. Al observar el cielo, consciente de que el camino sería sinuoso, se liberó de las sombras de su pasado. Había alcanzado un nuevo nivel de realización personal, y esa sensación de independencia y empoderamiento era contagiosa. En su interior, sabía que había elegido ser el héroe de su propia historia. Hoy, el viaje apenas comenzaba, y estaba listo para transitarlo junto a quienes compartían sus anhelos y sueños. Quería más que un legado, quería un futuro donde la verdad y la unidad fueran los pilares de una comunidad próspera. Nunca había sido tan claro, su historia era un reflejo del renacer, un testimonio del poder de las elecciones individuales que se convierten en esfuerzos colectivos. Cada agricultor a su lado era un recordatorio de que el cambio se construye, y juntos habían sembrado no solo la esperanza, sino también el futuro que merecían. El amanecer de un nuevo capítulo llegó con el desafío palpable, pero la soledad estaba desterrada de su corazón. Daniel sabía, más que nunca, que era el momento de actuar, de levantarse y dar el siguiente paso, juntos. La lucha no solo era por una cooperativa, era por un renacer que todos abrazaban con fe y valentía. Ahora, es el momento de apoyar esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta narrativa continúe.
Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, sus opiniones importan. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.